Bien, muy buenas tardes y bienvenidos a esta actividad programada dentro de esta ruta literaria que dedicamos a Juan Benet con motivo del 20º aniversario de su fallecimiento y que organiza el Vicerrectorado de Centros Asociados conjuntamente con el Centro Asociado de Ponferrada. La verdad es que es un placer estar hoy aquí para esta rueda de prensa por dos motivos. Primero, por el entorno en el que estamos, por el lugar en el que estamos. Es un monumento emblemático de Ponferrada. Siempre se dice una frase muy manida, que no hay un marco incomparable. Pues efectivamente es que es un marco incomparable. Sí, perdona, es que no hay... Trataré de levantar la voz porque no hay... Los micrófonos son para hacer la grabación. ¿De acuerdo? Lo que decía, por una parte, por este marco incomparable que es el Castillo de Ponferrada, y aprovecho la ocasión para agradecer a los representantes del Ayuntamiento de Ponferrada, aquí presentes, pues la amabilidad y la deferencia que han tenido al prestarnos, al facilitarnos y gestionar pues, lo necesario para que pudiera desarrollarse este acto, ya digo, aquí en este castillo. Y también, por otra parte, pues, la conjunción de que contamos con dos maravillosos ponentes, prestigiosos ponentes, que nos van a hablar pues, sobre la vida, la biografía, sobre la obra de Juan Benet. Y a los que agradezco también pues, su amabilidad y su deferencia al querer compartir esta jornada con nosotros. Antes de comenzar y de cederles la palabra, sí que me gustaría hacer, aunque yo creo que huelgan las presentaciones, puesto que la mayoría de ustedes pues, han tenido la ocasión de convivir hoy con los dos ponentes, pero me gustaría hacer una breve presentación de ellos. Y tan breve que en el caso de Eugenio Benet me ha dicho que bastaba con decir que es hijo de Juan Benet y pintor. Y yo creo que es una carta de presentación que le avala suficientemente como para justificar su presencia en este acto. También, por otra parte, contamos con Francisco García Pérez. Tenía preparado realmente un currículum bastante amplio porque hay que destacar bueno, pues, grandes méritos en esta persona. Y me ha pasado un poco como en el caso de Eugenio, que me ha dicho, oye, lo justo y necesario. Cuenta de mí lo justo y necesario. Me voy a limitar a contar lo justo y necesario. Me van a permitir que brevemente resuma su currículum. Francisco García es catedrático de Lengua Castellana y Literatura, doctor cum laude en Filología por una tesis sobre Juan Benet. Autor, entre otros, de Una meditación sobre Juan Benet, que es el único libro en España que aúna biografía y el conjunto de la obra de Juan Benet. Dirigió durante 20 años el suplemento Cultura. En la actualidad colabora como articulista en el Grupo de Prensa Ibérica y en la Televisión de Asturias. Prologó y preparó la edición en un solo volumen de las venetianas Herrumbrosas Lanzas. Como ven, aunque es solo un resumen, puedo asegurar que su currículum es muy amplio y avala también su presencia. Y yo creo que nada más, para no dilatar más esta presentación, cuando queráis podéis empezar. Muchas gracias, José Luis. En primer lugar, quiero agradecer su presencia a todos los asistentes, a Rocío Martínez, la organización de este tinglao, a la UNED del homenaje en sí, de estas dos jornadas con diferentes actos, esas actividades en el Club de Lectura, a los amigos y familiares, su fidelidad a Juan, a Paco por dejarse caer a este lado del monte para acompañarnos e ilustrarnos con su mucho saber, a José Luis Prieto por el calor con que ha acogido la idea desde el primer momento. Pues se trata de recordar la figura de don Juan, así le llamamos los hijos, por un deje ingenieril. Ahora que han pasado esos 20 años no es nada desde que la vieja dama vino a llevárselo. Si tiene algo de cierto esa apreciación venetiana que relata Chamorro sobre la atrofia oral que por culpa de su pasión por la imagen padecemos los artistas plásticos, cuanto más contemporáneos son, no les envidio el trago que van a someterse con mi alocución. Han pasado 20 años, muy rápidos, en los que los hijos hemos tenido
el placer de regar su memoria con no menos de 25 libros que han mantenido su obra en las librerías y dado a conocer algunos inéditos, algunas cartas, varios cuentos y unas pocas enrumbres despedazadas y casi perdidas. Un placer complementario con la certeza sobre la vitalidad de su obra, que revelan su presencia en Internet, con más de 500 entradas detectadas en Google en los últimos 4 años, y el interés académico que despierta su obra tanto en España como en el resto de Europa. El pasado mayo estuvimos algunos de mis hermanos, yo, mi tía Marisol, que nos acompaña, mi primo Luis, en un homenaje que hicieron en la Sorbona, en el que la inicial complicidad entre los de la familia, al ver que éramos más numerosos que los alumnos asistentes a las primeras ponencias, se tornó al final de las 2 jornadas en orgullo y satisfacción al ver cómo el número de personas jóvenes, preparadas y de muy diversas nacionalidades a cargo de esas ponencias era ampliamente superior al que formábamos familiares, profesores organizadores del evento y amigos venecianos intervenientes. Recordaba a don Juan a través del relato de los amigos que en estos años lo han hecho presente en sus crónicas, novelas y memorias, u oralmente en un acto público, como los homenajes recibidos o aún mejor en privado, es otro placer que hemos saboreado con delectación para, junto con aquel otro, conseguir que ese ser con vida propia en el que se convierte la muerte del padre con el paso del tiempo, según nos quería hacer ver Félix de Azúa en su carta de condolencias a los 2 meses del fallecimiento, sea un tanto más dulce de lo que le dicta la insondable presencia de la ausencia de don Juan. Es un verdadero placer poder, gracias a estos viajes literarios de la UNED, estar aquí en, que sea decir región, pero es Ponferrada, rindiéndole homenaje. Pues él amaba esta tierra. Aquí acabó de forjarse su carácter, tanto en lo literario y lo profesional como en lo personal. En estas tierras del Bierzo encontró no solo las enseñanzas del trabajo a pie de obra, sino multitud de caracteres, lugares, historias inspiradoras para salpimentar una forma de relatar llamada a influir decisivamente en el cauce de la literatura española de la mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX. El pasado domingo fui a la casa familiar de Zarzalejo a darme una sauna y a leer la carta de Félix. Me asomé en un acto ya reflejo que se produce entre el bajar del coche y el abrir la verja a ver si había tucas. La tuca o criadilla es una hierba silvestre muy sabrosa que aprendimos a distinguir gracias al eterno pastor, Alejandro, que nos frecuentaba desde los años 60. Hojas con forma de huso, un poco abombado por arriba y de un verde un poco azulado que las caracteriza de sus vecinas, entre sus vecinas. Don Juan no las dejaba pasar. Al final de la primavera o recién comenzado el verano, nos ponía a todos los niñines a buscarlas. Eran raras y escasas, con lo que nuestra labor era sobre todo de rastreo, pues recoger nunca se recogieron demasiadas, todo lo más para hacer una tortilla de 5 huevos. Y allí asomaba una, bien hermosa, en medio de la hierba que quiere reverdecer con el otoño. Nunca se han visto tan avanzado el año. Miré bien, poco mejor, y vi otras más pequeñas que casi no alcanzaban a asomar la testuz. Dejé el coche, abrí la casa, encendí la sauna, leí la carta y con una bolsa me fui a recogerlas. Después de tantos años, tras ellas ya tengo bastante acotadas las zonas de la finca donde puedo encontrarlas, aunque a veces migran o aparecen nuevas colonias. Aún a pesar de ello, suelo echar alrededor de 1 hora en llenar mi bolsa. Las de al lado de la casa eran pocas y de poco tamaño, no presagiando nada bueno para la ocasión. Pero bueno, con la cercanía del homenaje y por la época rara me animé y cogí unas cuantas. En todo el proceso
de rastrear paso a paso, escondrillando entre el pasto reciente, agacharse para mirar más despacio entre los sitios sensibles, arrancar con mimo los brotes tallo a tallo, encontrar pequeñas minas donde antes se me habían pasado, alargar la búsqueda tras pensar en dejar de buscar en un sitio, apartar hierbas y rastrojos para descubrir las tucas en su mínima expresión. Vine a pensar en la semejanza de toda esta acción, todo este proceso con el paladear de la prosa de Benet. Cómo te hace trabajar de lo lindo buscando caladeros de exquisitas tucas entre una sinfonía de vida, de esas palabras que embelesan esos personajes y un orden de las cosas que trasciende la hora, la tuca sacrificada al Numa, envolviendo y nublando en un devenir de tiempos, lugares y personajes a través de narraciones exigentes, de formas perfectas y hondo calado. La sauna, fruto de su paso por Finlandia, en prácticas, tras acabar la carrera, la puso en Zarzalejo a la vez que el billar, o eso calculo yo, hacia el año 70, cuando supongo que gracias a algún ingreso prácticamente dobló la superficie de la casa para dar cabida al mueble en el que en breve se perpetuaría la humillación de la derrota de don Juan a manos de mi hermano Nicolás, tras la cual se empezó a jugar a tres bandas y más adelante las grandes partidas de dinosaurios, donde nos enfrentábamos don Juan y yo contra Nicolás y Trifón, mi cuñado. Hay innumerables anécdotas del billar, así como de la sauna, de las partidas de dominó, de visitas de este o de aquel o de aquellos amigos, de las fiestas de fechas señaladas. Don Juan, como padre, pasó por dos etapas bien diferenciadas, dada la transformación a la que tuvo que someterse al enviudar. Siempre tuvo claro su papel de autoridad máxima, ejerciendo de patriarca con todos sus atributos y todas las consecuencias. Esto no le da demasiado trabajo cuando éramos pequeños, pues sus ausencias eran frecuentes y a menudo prolongadas, y sus juicios venían a ser únicamente necesarios para refrendar los designios de doña Nuria, nuestra madre. Pero nos tenía ganados incondicionalmente, pues era muy atento con los presentes que traía a toda la familia a la vuelta de sus viajes y estancias fuera de casa. De todas maneras, era muy exigente, pero a la vez muy divertido. De aquella época guardo los primeros recuerdos del don Juan teatrero. Las navidades en casa no giraban en torno a las fechas tradicionales. El eje de todo era el concierto del profesor Calefato, no sujeto a fecha fija, para el que doña Nuria nos engalanaba y nos hacía preparar como si fuéramos a la ópera. A las 8 de una tarde de aquellas vacaciones, nos sentaba a todos en el salón para esperar la llegada del profesor. Esta se hacía esperar tanto como para que empezaran las impaciencias y las protestas. Todo perfectamente calculado, pues era el momento en que hacías entrada un don Juan vestido con levita, con una peluca de tiras de papel de color rojizo con ciertos brillos metálicos colocada a la inversa, cayéndole toda melena por la cara, que solo aparecía a la vista gracias al obstáculo que a la libre caída del artificial pelo ponían unas pequeñas gafas redondas. Una chistera raída completaba la indumentaria. Entraba encorvado, mirando al suelo, con el violín en una mano y el arco en otra, tropezando con el atril, con la consiguiente caída de las partituras, que intentaba recoger sin soltar violín ni arco. Luchaba con aquellos papeles a la vez que se apartaba el pelo de la cara durante un buen rato hasta que empezaba a patalear el público. Finalmente, una vez todo en su sitio, tomaba asiento, se colocaba en posición el instrumento y con dos veloces pasadas del arco producía dos ruidos indescriptibles que constituían todo el concierto. Grandes reverencias daban al final al acto, con caída de chistera, gafas, peluca, etc. Tras la muerte de Nuria, redobló la exigencia y nos llevó a buen puerto, combinándola en un equilibrio que no calificaré de perfecto, pero sí de bastante bien conseguido, con libertades y diversiones en forma de viajes, de desayunos extravagantes, de fiestas y sus teatros. En los últimos años me fichó para representar el avance en el frente de una compañía de gaitas escocesa. Era una trama muy simple en la que, tras recibir las primeras ráfagas enemigas,
me debía desmoronar delante de don Juan, que, continuando el avance, pasaba sobre mi cuerpo yaciente, pisoteándolo con algo de saña. La adrenalina descargada con las bajas pasiones del dominó y otras mil historias. Era además relativamente famoso en los años en los que yo guardo recuerdos diferenciados de mi época de escolar en el colegio estudio, y eso nos daba cierto caché, poco importante ciertamente, pero caché al fin y al cabo. Además de eso, a los Benet nos distinguían por nuestra catalanidad. Nos cansamos pronto de defender otra cosa. Mi hermano ha conservado la pasión por el Barça, ahora estará contento seguramente, espero que se le haya aguado el asunto. A mí me enseñó don Juan, contando con 12 años, tras detectarme ciertas dotes para el dibujo, los principios de la perspectiva cónica con 4 reglas muy básicas, animándome en adelante hacia la profesión que ejerzo. Él enseñaba con imágenes, o mejor, con, casi podríamos decir, performance. A uno de mis hermanos le metió en una ducha fría a tierna edad por reírse de él porque estaba borracho. No te rías de mí, sino conmigo, ¿no? Siendo más mayorcito, ya estaba ultimando mi carrera, me lo encontré una tarde a la vuelta de la facultad, en medio de un gran despliegue de tabacos diversos. Ostentaba un buen habano en la mano y en la mesa tenía preparada una pipa, al lado de la cual había 2 latas, la conocida del rape y otra que yo no conocía. Diciendo que había decidido darse la sesión completa, me ofreció de la caja desconocida, asegurando que era un tipo de rape distinto y que lo esnifara. Me detuve un poco, casi sin apreciar el tamaño de aquello, que me había de taladrar el tabique nasal con una explosión de tabaco. Era para mascar. Un no te fíes ni de tu padre, difícilmente más gráfico. Recuerdo un viaje, un fin de semana a un pueblo cerca de Burgos, donde le habían dejado una pequeña casa, o tal vez era alquilada. Nos acompañaba Rosa Regás, y debía correr el año 76 o 77. Era época de matanza, pues el domingo despertamos sobresaltados por los chillidos cercanos de los cerdos al ser degollados. No recuerdo que hubiera otro motivo para el viaje que lo que acaeció la noche anterior a aquel despertar. Don Juan debía tener perfectamente estudiado el lugar. El resto del sábado no sé a qué lo dedicamos, alguna excursión, pues el pueblo no era especialmente interesante. Lo importante llegó tras la cena. Nos llevó paseando hasta la salida del pueblo, nos colocó a los hermanos en un par de esquinas por parejas a vigilar la posible aparición de otros paseantes o la llegada de vehículos. Vimos cómo don Juan ayudaba a Rosa a encaramarse a la altura del yugo y las flechas que presidían aún las entradas de los pueblos, para tras un leve forcejeo romperlas una a una, desprendiéndolas del yugo que arrancó luego. Nos hizo un gesto y cargando las maderas nos llegamos a la casa e hicimos una buena lumbre. Todo ello fue una pura performance educativa. Además estoy seguro de una satisfacción que llevaba tiempo pergeñando. Allí arriba en el Portman estuve con él 6 meses antes de su muerte, acompañándole en un viaje en el que llevamos a Martha Gaylord, primera mujer de Hemingway, a ver el embalse y un poco de región. La noche la pasamos en el parador de Cervera de Pisuerga y allí vi a don Juan escuchar con devoción los relatos de aquella dama, tal como cada 2 por 3 hacía yo en Pisuerga, escuchando a Octavio Paz, a Cabrera Infante, a Sabater, al Sarrión, al Chámez, a Nata, a Orte, a Marías, a Vicente, a Tito Jaime o a Rosa. Tal vez entonces me percibí como un igual. Guardo por último recuerdo de una anécdota de su estancia en Ponferrada. Contaba cómo frecuentemente y siempre acompañado con algún amigo o colega con el que había cenado, se daba un paseo a cierto puente a la salida del pueblo donde alguna alcantarilla vertía sus pestes al río. Encima del puente se demoraban un rato para quejarse de aquellos malos olores y de la dejadez del ayuntamiento entre grandes bocanadas que casi podían masticar. ¡Qué peste! Esto es inadmisible. Hay que ver, a ver cuándo ponen remedio. Mañana mismo
me presento en el ayuntamiento y se van a enterar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, sobre todo por haber compartido con todos nosotros esos recuerdos. Gracias. Que yo creo, como diría Serrat, que son los que nos hacen llorar cuando nadie nos ve. Pues muchas gracias por haberlos compartido con nosotros. A continuación, Paco, cuando quieras, tienes la palabra. Ya, pero me queda la parte más fea ahora, ¿no? O sea, Yo juego con ventaja. claro, Eso. claro, no, Eugenio, voy a poner a andar esto porque me he vuelto muy escrupuloso siempre que hablo en público. Eugenio ha hablado durante 13 minutos, con lo cual es un mentiroso. Me dijo que iba a hablar 20. Entonces, Pero tú me dijiste que me ibas a frenar, que ya te dije que me aceleraba. pero yo estaba encantado con lo que estabas contando, entonces no había manera. Yo creo que lo debe volver a leer otra vez. Pero entonces me paso, voy a ocupar 26. Bueno, me toca la parte más fea porque como leí en el periódico de ayer, en el Diario de León, yo soy un experto en Benet y tuve que tomarme un ibuprofeno porque no soy experto en nada, o sea, por cosas que trataré de contaros o de contarles a ustedes. Pues yo soy como Luis Aragonés, a veces trato a la gente de tú y otras de usted según vayan las cosas, ¿no? Pero me toca, digamos, la parte más fea, más académica, pero bueno. Voy a instruir poco. Alguna anécdota, si ustedes me prestan atención, escucharán notas sabrosas como las que cuenta Eugenio. Es que me estoy dando cuenta de que tú te has venido a lucirte y a mí me dejas el... Hombre, no podía ser de otra manera. Bueno, claro, ya veo, ya. Bueno, pues vamos a ver. Yo nada más que tengo malos recuerdos de Juan Benet. O sea, hace 32 años yo escribí un libro que se tituló Crónicas del Bierzo y lo presenté en Oviedo y se me ocurrió pedirle a don Juan que lo presentase. Yo de aquella ya tenía mote porque me lo había puesto, ahí discuten los autores, o bien tu padre o bien García Hortelano, no se sabe quién de los dos, pero bueno, ahí está la cosa. Entonces, 2 días antes de ir don Juan a Oviedo me llamó y me dijo, mencionó mi mote, me dijo, ¿tú quieres vender la primera edición o una presentación en condiciones? Dijo, hombre, yo estoy palmado de dinero, estoy canino y prefería vender la primera edición. Dice, de eso me encargo yo. La presentación fue un desastre estrepitoso. Fue la primera vez en España en que el presentador ponía a parir al presentado. El libro es malo, el libro es flojo, desigual, no le encuentro mucho sentido. Creo que en realidad el autor lo único que tiene es una enorme lástima por su mujer, la mujer de aquella era berciana, y que entonces pues se ha escrito un montón de páginas absurdas donde cuenta pues, esa lástima que siente por su mujer, etcétera, etcétera. Vendimos la primera edición en 15 días, porque hasta El País sacó una nota diciendo escándalo en Oviedo, o sea, eran aquellos titulares, ¿no? El Juan Benet pone a parir al... Y realmente, pues yo creo que el éxito inicial de Crónicas del Bierzo, que yo escribí por encargo y por razones que no vienen ahora al caso, el éxito inicial, yo le dije al editor, digo, venderemos 100 ejemplares y tenemos mucha suerte, pero no, se agotó la primera edición y eso fue solamente gracias a don Juan. Efectivamente yo tenía mote y el mote se me puso al poco tiempo de conocer a don Juan. Nada más que malos recuerdos, como digo, tengo de don Juan, el de la presentación y el día que lo conocí. Yo lo conocí en el año 1973. Había leído su volumen de relatos Nunca llegarás a nada, que había escrito en Oviedo, y como yo estaba cursando filología en Oviedo, y el tema
de tesinas, de tesis, la tesis fue después, de tesinas, eran relatistas españoles. El catedrático me ofreció hacerlo sobre Medardo Fraile. Yo respeto mucho a Medardo Fraile, pero yo soy incapaz de leer un libro de alguien que se llame Medardo. Porque si alguien me pregunta, Paco, ¿qué estás leyendo? Y digo, a Medardo. Pues yo no me veía en esa situación. Entonces contrapropuse al catedrático y digo, pues hombre, hay un escritor que se llama Juan Benet en Madrid, que publicó un libro de relatos, y el catedrático me dijo, pues vaya usted, trate de conocerlo, y eso hice. Guía de teléfonos, Benet Goitia, Juan, Pisuerga 7, y ahí me presenté el día que yo creo que más llovió en Madrid del siglo pasado. Habíamos quedado a las 5, yo llamé a las 5 a la puerta, no me recibió, me fui a guarecer en un sitio cercano, volví, tampoco me recibió. Yo creo que hacia las 7 o así aproximadamente abrió la puerta tu padre, dijo, usted dirá. Y yo, pues yo diré que estoy empapado y que habíamos quedado a las 5. Dice, si viene usted protestando, no tenemos nada de que hablar, vuélvase usted por donde ha venido y eso. Bueno, el caso es, pasé, me senté y puso aspecto de escuchar. Yo muy académico le dije, no, es que me gustaría hacer una tesina sobre usted y tal. Dice, un momento, ¿querrá usted tomar algo ya que viene empapado? Pues muchas gracias, muy amable. Dice, ¿un whisky le apetece? Pues muchas gracias. Y se fue a la cocina. Al cabo de 10 minutos volvió con el whisky. Me lo puso y dice, ¿decía usted? Digo, no, que, bueno, yo estudio en la universidad, en Oviedo, estoy preparando mi tesina. Y dice, eso ya lo había dicho, siga, prosiga, a ver si avanzamos algo en esta conversación. Yo estaba estupefacto, ¿no? Y dije, bueno, y yo he leído Nunca llegarás a nada, y dice, hace usted muy mal. Y quería, pues, hacer una tesina. Y dice, ¿querrá usted hielo con este whisky que le acabo de servir? Y yo, pues hombre, sí, se lo agradezco. Entonces se levantó, volvió a la cocina, y al cabo de 10 minutos, yo sentado, empapado, y eso, volvió con el hielo. Y dice, diga usted. La tesina que yo quería hacer, que nunca llegarás a nada, que tal. Un poco de agua quizá le viniese bien con el whisky, con el hielo. Yo, pues muy amable, muchas gracias. Volví a la cocina, a los 10 minutos volvió, en fin, la misma ceremonia. Si decía usted, yo no, una tesina, ¿qué pelmazo es usted? Solamente sabe hablar de su tesina, ¿no tiene usted otro tema de conversación? No. Así fue mi conocimiento de don Juan Benet, muy agradable, ¿no? El mote es el tesinando. Evidentemente yo fui el tesinando y incluso en una ocasión me lo pusieron como apellido. Me vi en uno de los saraos en los que participé como Francisco García Tesinando. Que bueno, pues tampoco a mi madre no le pareció muy bien, pero bueno, pues podía ser, ¿no? Entonces hubo alguna discusión en Pisuerga 7 porque Juan García Hortelano decía, fui yo quien le puse el Tesinando. No fuiste tú, fue en aquella ocasión en casa de Sarrión y yo pasé a ser el Tesinando, ¿no? Bien. Las cosas, aquella tesina no la hice, la acabé haciendo sobre Vargas Llosa, como es natural, pero sí hice la tesis doctoral sobre don Juan y después se convirtió en libro, como José Luis, nuestro anfitrión, pues acaba de contar, ¿no? Bien, yo tengo que hablar algo académicamente, aparte de estas cosas, del escritor más difícil que ha dado la literatura española. Yo creo que es el escritor más difícil de leer. Gente que de algún modo se quería congraciar conmigo, bien porque me debiese dinero y no me lo quería pagar o algo de eso, siempre decía, voy a leer a Benet. Y los veía con cara de desanimados, incluso envejecidos al poco tiempo, ¿no? Estoy en volver a esa región, lo tuve que dejar, voy por la página 10 y todo eso. Yo creo que es el escritor más difícil que ha dado la literatura española. Por razones de trabajo, hace poco tuve que volver a leer Guzmán de Alfarache y me parecía más difícil Benet. Ahora bien, es el escritor que más compensa, cuya lectura más compensa yo me atrevo a decir que de la literatura española.
todos sabemos, y yo vengo de dar una conferencia sobre Cervantes de hace unos días, Cervantes tiene páginas lamentables. Algunas que otras son realmente lamentables, esto que miras casi el libro de reojo, pero Juan Benet, que es un escritor de página, de párrafo y de línea, no defrauda nunca, compensa siempre todo el esfuerzo que tienes que hacer por leerte a Benet, compensa. Yo recuerdo una de las butades suyas, ¿no?, cuando decía que a él le gustaba mucho leer las oraciones fúnebres de Bossuet. Y yo decía, pero eso es una cosa pesadísima. Tal dice, ¿qué sabrás tú lo que es pesado? ¿Qué no es pesado? Leer una novela para saber quién es el asesino, eso es una tontería. Eso, pues, lees el final y ya está, el asesino es el mayordomo. Bueno, mira, era el mayordomo. ¿Para qué vale leer todas estas cosas que realmente no te compensan, que no te hacen avanzar absolutamente nada, ¿no? Entonces, entiendo que siendo el más difícil, requiriendo en ocasiones un bocadillo de jamón cuando vas por la página 50 para poder proseguir, es el escritor que ofrece una compensación total. La ofrece como escritor y como persona la ofrecía totalmente. Recordábamos hoy en la comida la tremenda frase que dijo Eduardo Chamorro cuando Víctor García de la Concha, otro asturiano, me encargó coordinar el número extraordinario de la revista Ínsula sobre la figura de Juan Benet, y le encargué a Eduardo uno de los ya mencionados conspicuos de Pisuerga 7, aquella extraordinaria escuela. Me acuerdo que Eduardo acababa Eduardo, que en paz descanse, el pobre, ¿cómo acababa? Diciendo que ¿qué nos quedaba después de la muerte de don Juan, ¿no? Ir envejeciendo, engordando, y ya habíamos perdido con quién medirnos. Yo creo que tu padre fue la medida de toda una generación. Fue la medida, lo sabes de sobra, de Javier Marías, de Félix de Azúa, del propio Eduardo, de Sarrión, de Tito Jaime. Era incluso la medida, en cierto modo, de Pepín Bello, que no hay que olvidar que Pepín, un hombre que había tratado a Lorca, había tratado a Buñuel, había tratado a Dalí, a toda la residencia de estudiantes, dijo, ¿cuál es la persona más inteligente, más brillante que usted conoce? Y Juan Benet, sin duda alguna, ¿no? Entonces, por un lado están sus libros, pero por otro lado está el magisterio que ejerció sobre todos los que pusimos los pies en Pisuerga 7 o en Zarzalejo. Por lo siguiente. Primero, Benet tiene o tenía, no sé qué tiempo usar, ¿no?, una forma de escribir que no hace concesión ninguna al lector. Es decir, señores, esto es lo que hay, ¿eh? Yo soy muy duro escribiendo. No voy a contarles tonterías ni cosas de esas fáciles. Ustedes tienen toneladas de literatura fácil en toda la historia de la literatura. Les voy a dar una droga purísima, muy dura, muy dura, muy dura. Y no voy a hacer ninguna concesión. Que tengo que hacer 30 páginas y no tengo que poner un punto, no pongo un punto, porque no quiero poner un punto. Pongo comas. A veces hay un sabio ruso que ha descubierto que en una meditación falta un verbo, en una de esas larguísimas tiradas. Un hombre con tan pocas concesiones que es capaz de inventarse una máquina para escribir y no tener que releer lo escrito, fiarse solamente de la memoria, que como todo el mundo sabe es extraordinariamente engañosa. Entonces será admirable por sus libros, uno, por su forma de escribir sin concesión ninguna, por este magisterio del que hablo, que nunca ejercía como maestro. Es decir, si por ejemplo le planteabas a Benet, ¿qué opinas, qué sé yo, de Martin Walser? Guardaba silencio, te miraba, guardaba más silencio. Qué estupidez, solía decir. Y empezaba a hablar de una anécdota, por ejemplo, de Lenin, o de un cuadro de Vermeer. Si yo le he preguntado por Martin Walser, pero ¿qué tiene que ver con...? Entonces iba dando vueltas, enlazando. Y como recordarás, hay un movimiento
en una sinfonía que enlaza con esto, y al cabo de 20 minutos te había repasado la Revolución Rusa, la pintura flamenca holandesa, y sí, te había contestado lo de Martin Walser también, ¿no? Yo siempre que salí de Pisuerga 7, yo mido 1,78, siempre medía 1,50 cuando salía de allí. Salía absolutamente habiendo recibido toda aquella información y sabía mi medida realmente, ¿no? Y una pérdida de ese calibre, pues se lo pueden imaginar ustedes. No es que yo hubiese sido el primer escritor que hubiese conocido a Benet, ¿no? Yo tuve mucho trato con Gonzalo Torrente Ballester, con Ferlosio y con otras personas, digamos, bastante importantes y bastante duras también, ¿no? Pero el magisterio de Benet era, aunque él odiaría que se le considerase como un maestro aquí, pues era un magisterio de alguna manera. Luego, creo que instauró una manera de leer que aún yo creo que no se insiste bastante en ello, ¿no? Es que yo no puedo leer Saúl ante Samuel, me dice mucha gente. Y bueno, pues no me extraña, Saúl ante Samuel es una cosa muy difícil. Pero vamos a ver, ¿tú cómo intentas leerlo? No, pues yo empiezo, pero es que al llegar a la página 15 me duermo, me aburro, Y yo, pero ¿quién te manda a leerlo seguido? A lo mejor Benet no es para leerlo seguido. No es para leer una anécdota que se va desarrollando y donde vamos a descubrir quién es el asesino, quién es el malo, o con quién se casa la chica, o con quién se casa el chico. No, es otro tipo de lectura. Es meter la mano, a lo mejor, en un enorme saco de arena, pero meterla con la seguridad de que no solamente te vas a encontrar arena, sino que te vas a encontrar un montón de perlas que te van a hacer cerrar el libro y caramba, esto es exactamente la literatura, ¿no? Y no lo que nos venden por ahí en los centros comerciales. Efectivamente, su forma y su muerte nos dejó sin nadie con quien medirnos. Ni siquiera para empatar, algo que, como Eugenio sabe, le gustaba muchísimo hacer, ¿no? Y que yo imité en alguna ocasión, y como uno, después de escribir muchos años en la prensa, se gana enemigos, pues claro, aparte de tesinando me llamaban Benetín también, ¿no? Pero eso lo llevaré hasta la tumba. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué fue este cambio radical en la literatura? Había una bestia negra para Benet. La bestia negra era el costumbrismo, una cosa que lo sacaba de quicio. Decía que la literatura española de su época tenía las puertas totalmente cerradas y el olor que había dentro era el olor de una taberna o el olor de una iglesia. No había otra cosa, olía a taberna e iglesia toda la novela española. Y de pronto Benet sale y empieza a hablar de sus influencias, y empieza a hablar de un tal Faulkner. Faulkner sí se había leído en España. Habla de Joyce, al que adorábamos todos los jóvenes, y se le ocurre decir que Joyce es un escritor decadente, que va de una buena colección de relatos como es Dublineses a un fracaso total como es el Ulises de Joyce. Herejía, herejía. Se contradecía entre sí en muchas ocasiones, pero empieza a luchar contra el costumbrismo. Él dice que la función de un escritor ha de ser la de tener un gran estilo, el gran style, vamos. El costumbrismo no vale para nada. No le ve ninguna razón. Lee a sus contemporáneos y con muy pocas excepciones se da cuenta de que hay que abrir las ventanas de todo aquello. Y él se ofrece, digamos, en sacrificio para meternos en toda la literatura española autores que hoy ya son de uso común, como el propio Faulkner, como Proust, como Céline, como Joyce, mal que bien, como Fraser, al que me voy a referir enseguida. Voy controlando mi tiempo, ¿eh? Y si les canso mucho, arrójenme cosas, porque... Bien, entonces nos fue metiendo todas estas cosas a través de su propia obra. Creo que cuando esta mañana hablábamos Eugenio y yo del Aire de un crimen, la novela que yo regalé 1000 veces para que la gente dice, oye, ¿qué puedo leer de Benet? Digo, toma, ala, léete El Aire de un crimen. Soy el mayor consumidor del Aire de un crimen que hay en toda España, ¿no?
Ah, pues está muy bien y tal. Digo, ya, pues está muy bien. Pues ahora métete en más cosas. Pero aún así, él no podía evitar que El aire de un crimen fuese una novela redonda. Fue un hombre que nunca pudo escribir mal, ni aunque se lo propusiese, ni aunque dijese él mismo, en alguna carta que conservo, estoy escribiendo un ladrillo de 500 páginas. Te recomiendo vivamente que no lo leas. Bien, pues aunque se propusiese escribir un ladrillo, no era capaz de hacer un mal ladrillo. El ladrillo era bueno, caramba, era un ladrillo de una excelente calidad, ¿no? En esa lucha contra el costumbrismo se empeñó en hacer esa literatura difícil que le ha valido, aunque son las cosas, pues la enemiga de la generación que venía después. Su mayor propagandista de esta enemiga contra Benet es Rafael Reig, que es asturiano también. Le llama el presidente del sindicato del plomo a Benet, ¿no? Y dice que es el presidente del sindicato del plomo, que no hay quien lo lea. Bien, pues algún día en que yo me levante cruzado voy a publicar la correspondencia privada que tengo con Rafael Reig, porque en todas las redes sociales y por ahí Reig siempre dice esto, ¿no? Es abanderado y todas sus conferencias y sus charlas comienza diciendo yo soy el anti-Benet, como si fuese el anticristo, algo de eso, ¿no? Pero en privado dice, lo admiro muchísimo, Paco, lo leo sin parar. Oye, ¿podrías instruirme sobre Saúl ante Samuel? ¿Qué parte aquella donde todo eso, ¿no? Esa doble moral tan curiosa en la literatura. Si lo ven ustedes por Madrid, díganle que he hablado de él en Ponferrada. Bueno, todas las obras de Benet, y ya que estamos en Ponferrada vamos a centrarnos mucho más, y voy a leer un poco. Todas las obras se desarrollan, menos El caballero de Sajonia, la última novela que, según creo, respondía a un encargo de Planeta que iba a titularse Yo, Lutero. No sé si alguno de ustedes recordarán aquella colección de Planeta que era Yo, fulanito de tal, Yo, Felipe IV, por ejemplo, que escribió Eduardo. Pues era un Yo, Lutero, que él transformó en El caballero de Sajonia. Es la única novela que no se desarrolla en ese espacio mítico, como le llamó Sobejano, llamado región. Bueno, ustedes han estado hoy en Páramo del Sil y el Diario de León de hoy pone que Volverás a región se desarrolla en Páramo del Sil. A ver, los bomberos no nos pisamos nunca la manguera. Entonces, yo escribo en prensa, ha sido un desliz. No, Volverás a región no se desarrolla en Páramo del Sil. Región está en la cabeza, o estaba en la cabeza de Juan Benet, pero les voy a explicar un poco cómo lo veo yo, cómo se forma ese espacio mítico. Si ustedes tienen un poco de memoria, yo creo que la historia de Región empieza en 1945, cuando Benet tiene 18 años, y finaliza, completa, y como hacía las cosas, de una vez para siempre, en 1966, cuando volvéis a Madrid. Porque tú naciste en el 63, 62, tenías 4 años. ¿Por qué empieza cuando Benet tiene 18 años? ¿Por qué empieza el mundo de Región a dar vueltas? Porque lee a Faulkner. Se ha explicado 20.000 veces la anécdota. Juan Benet está en una librería buscando un libro sobre Fabre, le cae un libro de la estantería, le cae Berton por una página, el libro es Mientras agonizo, de William Faulkner, y la frase que lee Benet está escrito, como ustedes recordarán, en forma casi teatral, con el nombre del personaje y debajo el texto, y es un trozo de una frase de Bardaman que dice: mi madre es un pez. Benet lee aquello, le interesa, termina de leer Mientras agonizo, lee después Santuario y para siempre admira a Faulkner. Ahí empieza a germinar una idea. ¿Por qué no crear un espacio mítico donde pueda desarrollar toda la narrativa que yo tengo pensado escribir? Esa narrativa en contra del costumbrismo y a favor del gran estilo. Faulkner tiene un condado imaginario, el condado de Yoknapataufa, igual que
Proust tiene el suyo, igual que Rulfo tiene Comala, igual que García Márquez tiene Macondo. Pero, de momento, con 18 años, lee a Faulkner. Tengamos ese dato. En el año 1951, cuando tenía don Juan 24 o 27 años, escribe El guarda, del que hemos estado hablando esta mañana, El guarda. ¿Qué ocurre? ¿Qué se suma a la lectura de Faulkner? A ver, cuando le preguntaba a don Juan qué libro le hubiese gustado escribir a usted, siempre respondía La caída de Constantinopla de Runciman. Pero después en privado decía, lo que me hubiese gustado escribir era La rama dorada de Sir James Frazer. Bennett lee a Faulkner y después lee La rama dorada. Ahí está El guardián. El bosque se llamaba Nemi. El guardián se va a llamar Numa. El guardián del bosque sagrado que solamente cede su puesto cuando lo mata otra persona que va a ocupar el lugar de guardián. De modo que tiene un condado imaginario en la cabeza, a imitación de Faulkner, por decirlo así, y la idea del Numa, del guardián del bosque sagrado, en la cabeza. Con más o menos esos elementos construye el guarda, que sería una mezcla, una suma de Faulkner más Frazer. Y ahora llega el orgullo berciano. Como ven, no he mencionado a Región para nada. Región no sale, digamos, en el guarda como espacio mítico. Región, por cierto, que sepan ustedes que es, bueno, pertenece, ya mencionado, como región. Como región, porque viene de El Salvador, muchos de los topónimos ya aparecen ahí. Pero aún no pueden aparecer, por ejemplo, el homenaje a los amigos de los pueblos como las Salinas de Don Jaime. Eso no, pero aparece El Salvador. El Salvador ya está, claro. Centellas, no sé si Centellas, pero Bujo Mediano. Región, Macerta. Porque procede de la lectura de un clásico latino, otra que andan diciendo por ahí, que Región. Sí, eso lo dice él, que él estaba leyendo un clásico latino cuando le viene le surge la idea de... Eso es, Región. Bien, entonces tenemos a Faulkner, tenemos a Frazer y llega al Bierzo. Llega en 1956, se instala en Ponferrada, está a punto de perder la vida aquí, y les voy a leer una cosa de Ponferrada que Eugenio no leyó esta mañana. Aquí, trabajando en Quereño y Cornatel, lee a Euclides de Acuña. Esa es la tercera pata del banco que construye, donde ya tiene que... Para hacerse entender por los capataces. Eso es. Él está en crisis, no lo entienden los obreros, no... Él da una orden y dice, barrenen aquí, y barrenen en el otro lado. Oraden por este sitio, oradan por otro lado. Dijo, no me entienden, no los entiendo, tengo que aprender gallego para entenderme con ellos. Y qué mejor manera de aprender gallego que leerme un pequeño volumen de Euclides de Acuña que se llama Os Sertoes, ¿no? Que, por cierto, a partir de ahí comenzó a entenderse muy bien con y barrenaban donde él decía que tenían que barrenar, ¿no? Entonces leo Sertoes y dice, no me acuerdo muy bien de quién me dio la referencia sobre Euclides de Acuña, pero yo quería leer en portugués porque mucha gente de mi trabajo en las obras públicas hablaba gallego o portugués y no era fácil de entender. Llegó a mis manos una descripción de lo que significaba en la literatura portuguesa de ultramar Euclides de Acuña, y cuando fui a Portugal me compré Os Sertoes y me dejó deslumbrado, y ahora subrayo, en una época en que yo vivía en una región apartada, se está refiriendo al Bierzo. Y lo que describía Euclides era un altiplano aislado de clima violento, con una orografía brutal y luego una guerra de religión. Tápese un poco los bercianos militantes por lo que viene a continuación, pero bueno, yo no estaba metido en una guerra de religión, pero sí en una región brutal y apartada, hermética y descivilizada, cabe decir, acuérdense ustedes del año del que estamos hablando. Y Euclides me dio la pauta de cómo había que abordar el tratamiento de una historia que tenía que ser metapersonal, que no se limitaba a las aventuras de una pareja o de una cuadrilla de guerrilleros, sino que todo aquello había que explicarlo casi por las condiciones topográficas, geológicas, etc.
Cuando leí a Euclides ya tenía escrito un primer manuscrito de Volverás a región que luego deseché. Es decir, viene con la idea al Bierzo y aquí concibe realmente, le falta un elemento aún, pero concibe realmente lo que quiere hacer con la literatura. En Ponferrada, por aquellos años, yo cobraba, fíjate cómo se desdice, tú dijiste 15.000 pesetas, que eso. Yo cobraba un sueldo de 12.000 pesetas, que para entonces era mucho dinero. Vivía en el Hotel Madrid, allí entre otras cosas comencé a tomar clases de violín con un sobreestante de Renfe. Entonces Ponferrada era como una especie de Dallas, bajaban los mineros con dinero fresco de la cuenca. Lo cierto es que el trabajo era muy duro, había que aprender sobre la marcha y enfrentarse con una obra de campo trae muchos problemas. Yo tenía que comprar las patatas, que me las solían vender podridas. Tenía que comprar los animales de carga y había que ir a comprarlos a toro. Pero claro, yo no sabía comprar un caballo. ¿Cómo se compra un caballo?, se pregunta Benet, ¿no? Una vez compré un par de mulas y fuimos a las eras para ver cómo empujaban. Porque claro, nosotros comprábamos las mulas para tirar de las vagonetas. La pusimos a un peso, era una mula viejísima, espantosa, pero tiraba muy bien. Lo que ocurría era que el gitano que nos la vendió le metía una copa de aguardiente por una de las orejas y la mula tiraba de lo que fuera. Cuando la mula llegó a Ponferrada, 3 días después, pues claro, no tiraba nada. España en aquel tiempo, insiste, estaba muy atrasada, no había electrificación, las obras las hacíamos con una técnica propia del siglo XIX, no había aire comprimido, había que barrenar a mano. Y cuando le preguntan que en esta entrevista que estoy citando cuánto duró la experiencia de Ponferrada, dice que fue del 54 al 59, lo cual no es exacto, ¿no? Dice, 5 años durísimos. Cuando llegaba el sábado hacíamos la golfada porque allí nos sobraba el dinero, lo único que nos sobraba. Nos íbamos con 2 caballos que yo tenía y que era conocido en toda la provincia, entre otras cosas porque iban con 8 pasajeros y nunca pasaba de primera velocidad. Nos íbamos al Yuma o al Salamanca en León. Y le pregunta al entrevistador, ¿tú comenzaste a escribir entonces? Y lo niega y dice, no, que va. Entonces la vida de la obra era muy dura. Recuerdo en cierta ocasión que me pasé 3 días seguidos durmiendo. Esto me lo contó a mí también, que pasó 3 días seguidos durmiendo en el Hotel Madrid aquí. Pero no está reflejado en el libro otra cosa que me contó, que Ponferrada era un sitio muy difícil de llegar. Cuando se venía desde León era muy difícil de llegar por lo siguiente. Y si teníamos que ir a León a hacer cualquier cosa, nos metíamos en el tren y veníamos hasta Ponferrada. Entonces, malo es que no hubiésemos conseguido alguna botellita de licor. Y nos tomábamos una copita, nos tomábamos otra y nos quedábamos dormidos. Con lo cual, cuando abríamos el ojo, dice, ¿dónde estamos? Y dice, ya hemos pasado Ponferrada. Bajaban del tren con el fin de volver desde Galicia hasta Ponferrada, pero siempre se repetía la historia. Tomaban alguna copita, les entraba el sueño y pasaban de Ponferrada y acababan en León otra vez. Era un sitio difícil de llegar, ¿no? Bien, estuvo en ese tiempo y, como digo, ahí entra Euclides de Acuña, ese paisaje de Osertoes que va a ser fundamental. De ahí se marcha a Oviedo, vive en Oviedo unos años haciendo la doble vía, los túneles de Lugo y Llanera a Villabona, donde está la cárcel. Si ustedes leen por ahí que hizo los túneles de Lugo como Lugo provincia, subráyenlo y me lo mandan por correo electrónico porque es mentira cochina. Es de Lugo de Llanera a Villabona en Asturias. Vivió en Oviedo, en la casa del Cuito, ahí nació tu hermano, Nicolás, y no hacía vida social. Pero sí escribió un libro de relatos, Nunca llegarás a nada, allí en Oviedo, y Región seguía dándole vueltas en la cabeza. Nunca llegarás a nada es el primer libro que publica, lo publica costeándose él la edición y no tiene el menor éxito, la menor repercusión crítica, y tu padre lo explicaba con una razón, eso, dice, coño, ¿cómo no conseguiste vender nada? Y dice, porque en el catálogo del señor Giner, que era el que nos tal, iba inmediatamente después del manual del uso de la olla express. Entonces dice, claro, tú lees el catálogo que enviaba este hombre y dice, manual del uso de la olla express, nunca llegarás a nada.
no consiguió el menor éxito, la menor repercusión, pero ya en uno de los relatos de Nunca llegarás a nada, en Baalbek, una mancha, ya se menciona exactamente región por primera vez en letra impresa, y eso que aún no había estado en la fase decisiva, que es la fase del porma. Escribe Benet, que creo que fue en 1961, y ustedes van a ir mañana al Porma, y a ver si Rocío les lee un indignado artículo que yo escribí cuando, por unas movidas políticas, bueno, hubo ciertas dificultades que no vienen al caso. Bueno, creo que fue en 1961, viviendo en Oviedo, cuando el Ministerio de Obras Públicas sacó a subasta las obras del pantano del Porma, que comprendían la presa del mismo nombre, una variante de la carretera de Goñar a Campo de Caso, y el trasvase a aquel río de las aguas del Curueño. Aquel verano me dediqué a estudiar la obra y a conocer la montaña leonesa entre los puertos de Leitariego, San Isidro y Ventana, más o menos. Yo siempre dije que más o menos, porque San Isidro y Ventana y... bueno, bien, más o menos. A comienzos de aquel verano me trasladé con mi mujer y 3 hijos a vivir en la venta del Remillán. Ahí creo que van ustedes a comer mañana, ¿no? Pues el menú lo dice Benet. Truchas y tortillas. Exactamente, donde se comían las mejores tortillas y truchas de la provincia. Situado a medio camino de Boñar a Valdecastillo, en un prado junto a la confluencia del arroyo Pardomino con el río Porma. En aquella pequeña casa de Porma vivimos de 1962 a 1966 con frecuentes interrupciones, porque en el curso de aquellos años contratamos otras obras en las provincias de León y Oviedo, unos rigos en el páramo y un acondicionamiento del puerto de Pajares que yo dirigía desde allí. Así pues, dice, en realidad nunca viví en León, divaga sobre el León, se refiere a la capital. Como anécdota debemos contar que estáis de milagro, sobre todo tú estás de milagro porque... ¿Quieres contar todo el accidente de los cables de electricidad? Cuéntalo tú, que lo tienes por ahí. Benet era muy alto, no sé cuánto medía exactamente, Marisol. Pues 88, 89, 90. O 1,90. Pues eso le trajo muchas dificultades porque decía que el casco le quedaba mal y no quería poner casco de obra. De modo que en una ocasión, y tu hermano lo recuerda vivamente, tu hermano Ramón chocó con los cables del túnel, y Ramón recuerda que llegó a casa con unas quemaduras importantes. Trabajando en Oviedo, en uno de los túneles de Lugo Llanera, salvó por una llamada de teléfono. Bajaban el capataz y él a la fosa y bajaban una especie de caldero, por entendernos. El capataz ya estaba allí sentado y don Juan tenía un pie dentro. Cuando alguien avisó, dijo: señor ingeniero, lo llaman al teléfono. Sacó el pie, fue a atender la llamada en el momento en que se soltó el caldero y el capataz murió. O sea que fueron 2 momentos de librar por los pelos, ¿no? Entonces dice: para mí y para mi familia los años del Porma fueron decisivos. Me atrevo a afirmar que fue en Porma donde completé mi formación de ingeniero, donde para llenar las largas noches invernales de aquel lugar extremadamente solitario, escribí por enésima y definitiva vez una novela titulada Volverás a región. El guarda, en principio, lo que se llamó La Vuelta a Región, que fue el título segundo después de rehacerlo, y Volverás a región, ya completado en Parma, porque le faltaba, digamos, ese paisaje. ¿Y por qué le faltaba ese paisaje? Lo dice él mismo, y ahí quiero ser muy cuidadoso, ¿no? Dice: la descripción física de región sucede allí. Lo físico es el valle del Pardomino, de un pastor que hablaba de un valle perdido donde había tumbas sacrales del siglo XII, otro señor que decía que había un guarda que nunca había bajado a Begamián. Me contaba un pastor de Rullero, de otro pastor que no había bajado las montañas desde el final de la Guerra Civil. Son cosas que contaban aquellas gentes.
Había otro que decía que los habitantes comprendidos entre Begamián y Lillo eran descendientes de un coronel francés que había pasado por allí en el tiempo de la Guerra de la Independencia. Y luego está el trasunto de la Guerra Civil. La Guerra Civil que es de tal poder narrativo que sirve para cualquier lugar. Mires a Follner. En el ambiente de Begamián hay un poder de congelar las cosas y las personas. De modo que el proceso va desde la lectura de Follner, sumándole Fraser, la llegada al Bierzo, donde se concibe región, y el remate en la zona del Porma, que es el paisaje físico que él de algún modo necesitaba ver y es el que ustedes van a conocer mañana. Yo creo que esa es la suma de las cosas. Llevo 39 minutos y no quiero extenderme mucho más, salvo si un par de cosas quizá les acerquen un poco el carácter de don Juan, ¿no? Como digo, solamente tengo malos recuerdos de él y espero que mañana no titule nadie y dice el Tesinando, 2 puntos, comillas, solamente tengo malos recuerdos de Juan Benet. Estoy ironizando, caramba, pero a veces, Miguel, a veces hay que decirlo, es irónico lo que estoy diciendo, ¿no? Tengo excelentes recuerdos de él, incluso en una ocasión me mandó a arrancar una moto, ¿no? La Kawasaki en Madrid. Habíamos terminado de cenar o algo de eso y quedó mirando para la moto y dijo, arranca esa moto a ver si veo por primera vez y única en mi vida que un profesor de literatura valga para algo, coño. Entonces, pues efectivamente... Me puso a prueba, arranqué la Kawasaki aquella. Y para demostrarles un poco, claro, para contarles un poco cómo era, ustedes saben que no fue académico de la lengua. Yo lo mareé en una cena en Villafranca, diciendo, no ha salido, ¿eh? Bueno, no quiero hablar de ese tema lamentable y tal. Digo, bueno, pero no ha salido, pero te has presentado. Que me dejes en paz porque será muy desagradable que yo tenga que darte una bofetada aquí en Villafranca del Bierzo, etcétera. Digo, pero no ha salido, ¿eh? Te duele, pero ¿qué te está doliendo? Entonces me contó una anécdota divertidísima. A mí me parece divertida, ¿no? Quienes lo habían propuesto para entrar en una academia donde nunca podía estar tu padre, porque yo creo que hubiese dinamitado la propia Real Academia, hay que hacer una especie de visitas previas a los académicos venerables para hacerles la pelota. Tu padre aguantó a 2 académicos. El primero fue, yo creo que se puede mencionar, a don Alonso Zamora Vicente. Y claro, tu padre preguntaba a los amigos, ¿Alonso Zamora Vicente quién es? Dice, hombre, es un filólogo y tal. ¿Y eso qué es un filólogo? Dice, no, pues estudia libros. ¿Qué edad tiene y tal? El caso es que le compró una botella de Oporto y apareció en casa de don Alonso Zamora Vicente provisto de una botella de Oporto. Me dice, buenos días, soy Juan Benet Goitia, aspirante a la academia. Dice, ¿qué trae usted ahí? Pues una botella de Oporto que antes dice, ¡veneno! ¡Veneno puro! María Josefa llamó a su mujer, mira, me quieren envenenar, no puedo tomar alcohol. Y entonces tu padre dijo, ya tengo un voto menos. Pero el voto más peor fue cómo metió la pata estrepitosamente con don Joaquín Calvo Sotelo. Tu padre se negó a ir a verlo en principio, como su mismo apellido indica, ¿no? Pero bueno. Pero en fin, lo convencieron, me parece que Molina Foix, vete a verlo y yo te hago una chuleta con las obras de Joaquín Calvo Sotelo. Y Molina Foix apuntó varios títulos de don Joaquín Calvo Sotelo. Tu padre llegó, dijo ya, como me había advertido Vicente, me sentó en uno de esos sofás que te quedas hundido y prácticamente te queda, como hacía Mussolini, y eso te queda el borde de la mesa por aquí, tú estás allí cogido, sabiendo que eso que medía 1,90 m o tal, ¿no? Y don Joaquín allí encaramado en su gloria, ¿no? Entonces dice, cuénteme, joven, cuénteme. Dice, bueno, pues yo aspiro a, en fin, tener el inmenso honor de compartir con usted un sillón en la academia.
Y dice, claro, yo me di cuenta, decía don Juan, que al estar en aquella postura era muy cómodo sacar la chuleta con las obras de Joaquín Calvo Sotelo y, en fin, comentarse. Asegurar la jugada. Asegurar la jugada. Asegurar la jugada porque ese voto ya... Entonces dije, yo ya me di cuenta enseguida que era un hombre muy vanidoso y digo, yo admiro mucho su teatro, siempre, no hay obra suya que yo me pierda. Por ejemplo, esa obra suya que se titula, qué sé yo, La muralla no sé cuántos, y yo vi que se envanecía muchísimo. Ah, ¿la conoce usted? Joven. Dice, yo ya me empezaba a irritar que me hablase joven, pero quería estar en la academia, ¿no? Ah, ¿la conoce? Dice, sí, siempre, siempre. Yo, vamos, fui al estreno, lo recuerdo, un acontecimiento memorable, nunca lo borraré en mi imaginación, porque también otra obra importante que usted, y yo lo vi hasta que mencioné una que se titulaba Aeropuerto no sé cuántos. Dijo, y qué gran obra, como yo recuerdo Aeropuerto no sé qué, y vi que se le cambiaba el gesto a don Joaquín Calvo Sotelo. Y yo lo entendí mal, no estaba, en fin, muy convencido de cómo debía ser el lenguaje corporal y entendí mal el gesto. Y yo pensé que los estaba alabando poco aquella obra. Entonces redoblé los esfuerzos. Y dije, ¿qué obra más magistral? Tengo grabada en mi imaginación el público puesto en pie, aplaudiendo, pidiendo la presencia de usted, don Joaquín, en el escenario. Qué momento más imborrable en mi vida. Nunca vi a un teatro tan volcado. Y yo lo veía con peor cara aún que... Porque esa obra fundamental en el teatro y no sé qué... Y me interrumpió y me dijo, joven, esa obra a la que usted se refiere no pasó del primer acto, porque el público, muy mal informado, la boicoteó por completo y hubo que suspender la función. Entonces tu padre salió y dijo, 2 votos menos, ya voy a dejar esto de la academia. Hay que mencionar su faceta de ingeniero y ya me queda solamente para terminar lo otro, ¿no? Y dice en un texto suyo precioso, enumeraré, dice don Juan, algunas actividades que me he visto obligado a cumplir para llevar a cabo debidamente el ejercicio de mi profesión, libremente elegida a lo largo de 35 años dedicado a la construcción. Debo advertir previamente que mi vida profesional no ha sido particularmente agitada, que durante ese periodo nunca cambié de empleo y que si me he visto, como casi todos, envuelto en alguna circunstancia dramática, nunca asistí a una catastrófica. Así pues, incluso en la vulgaridad o normalidad profesional, en diversas ocasiones y entre otras cosas, he tenido que adquirir media docena de mulas a un tratante de toro que previamente las había embriagado con unas copas de lujo vertidas en sus orejas, acompañar a la señora de un gobernador civil a elegir la tapicería de un tresillo, actuar por poder en los desposorios de un compañero que se negaba a pisar la iglesia, conducir una locomotora del ferrocarril Ponferrada-Villablino de vía estrecha, alimentarme durante un mes con carne de oso, así como participar en el banquete de unos machaquines salmantinos que sacrificaron un burro atropellado por la Renfe, perder toda una mensualidad en una partida de póker, acudir a una representación de ópera con un jefe de obras públicas y señora, vender un vagón de patatas, negociar con un contrabandista portugués el trueque de barrenas de fabricación sueca por cintas de embutir, descolgar el cadáver de un peón que se ahorcó en su casa de Lugano, ser detenido y transportado en conducción ordinaria, aunque no esposado, por la Guardia Civil. Esto fue una de las mayores gamberradas de tu padre. Fue una obra asturiana y le avisaron de que iba a asistir una representación del Ministerio de Obras Públicas franquista a ver cómo España progresaba y cómo se hacían las obras públicas. Y tu padre al parecer pues dijo, pues si lo que estamos haciendo son labores de mantenimiento no va a ser nada del otro mundo. Y el intermediario le insistió mucho en que organizase algo espectacular, por ejemplo una voladura. Qué cosa más guapa para sacar en el nodo una voladura de terrenos. Observen cómo la... Y tu padre preparó la voladura. Pero la preparó de tal manera que toda la mierda, con perdón, cayó sobre toda la comitiva. Es decir, que todos los representantes del ministerio salieron cubiertos
de mierda, y tu padre fue transportado en conducción ordinaria, aunque no esposado, por la Guardia Civil, donde pasó unas noches en Puente de los Fierros. Y lo último que dice, en fin, como ya lo que ya no pudo más por su profesión de ingeniero, lo que se vio obligado a hacer es jugar al tenis. Como ustedes van a cenar, tengan cuidado, porque él solía hacer, para hundirme en la miseria, lo siguiente conmigo. Cuando asistíamos a alguna cena que a él no le apetecía nada, me decía, Tesinando, hacemos lo habitual, ¿no? Yo me negaba siempre a hacerlo. Lo habitual era lo siguiente. En un momento determinado, cuando llevábamos... Me acuerdo que la primera vez lo hicimos en la playa de Salinas, en un restaurante que había allí, con unas señoras poetas de avanzada edad. Y, joder, a los 20 minutos ya empezamos. Y yo a los 20 minutos tenía que decirle, Juan, que nos vamos y que te tengo que llevar a casa o al hotel o eso. Y él protestaba muchísimo. ¿Pero cómo? Pero si ahora es precisamente cuando se está poniendo la cosa animada. Con lo cual las miradas hacia mí eran horrorosas, ¿no? Todo el mundo me miraba con odio. Y dice, claro, ustedes comprenderán, yo me quedaría encantado con ustedes, pero aquí este hombre me está obligando, es mi chofer, me está obligando, con lo cual les voy y todo eso. Y yo me crié una fama horrorosa de odio de todo el mundo por culpa de tu padre. De modo que si hoy a Eugenio alguien le dice, oye Eugenio, que tenemos que irnos o lo que sea, sepan que es una trampa del mejor escritor, sin duda alguna, que ha dado la segunda mitad del siglo XX español, y que para mí es un gozo enorme tener en mi biblioteca los trabajos que sobre él se hacen en Alemania, se hacen en Francia, se hacen en Estados Unidos, mientras en España, desgraciadamente a veces, pues sigue siendo un escritor discutido, pesado, etc. En fin, como diría tu padre, ¿con qué se divierten ustedes? Muchas gracias. Muchas gracias, Paco, muchas gracias, Eugenio. La verdad es que no hace falta que mires el reloj. Yo creo que seguiríamos aquí encantados mucho más tiempo escuchando. Ha sido un placer escucharos. Yo creo que además pues, nos anima a seguir profundizando en el conocimiento de la figura, de la obra de Juan Benet. Ya digo, muchas gracias. También muchas gracias a todos ustedes por su asistencia a este acto y en particular a los que se han desplazado desde Madrid pues, por habernos dedicado 1 o 2 días mañana al conocimiento de nuestra tierra. Espero que hayan disfrutado de la hospitalidad de los bercianos, también de los magníficos paisajes que tenemos en el Bierzo. Solo hay que fijarse en el otoño, yo creo que es incomparable, indescriptible, los colores que podemos encontrar en los paisajes bercianos en pleno otoño. También que hayan disfrutado de nuestros monumentos. Ha sido una agenda muy apretada, hemos ido a marchas forzadas muchas veces hacer esta visita esta mañana por Ponferrada, el castillo, etc. Espero que haya servido solo como aperitivo y que les anime a visitarnos pues, en futuras ocasiones. Ya digo, muchas gracias a todos ustedes. Gracias.